Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar un artículo de investing.com, publicado hoy mismo, 22 de octubre de 2024. Se titula Fidelity apuesta por Japón y descarta Reino Unido en pleno ciclo de bajadas de tipos. Interesante lección, desde luego. Estas bajadas de tipos de interés están creando un panorama inversor bastante peculiar. Totalmente. Y fíjate lo que me llama la atención de este informe de Fidelity. Por un lado, se muestran optimistas sobre Estados Unidos y China, a pesar de los recientes recortes en las tasas de interés por parte de la Fed Claro. y del Banco Popular de China. ¿No es un poco contradictorio? Bueno, aparentemente sí, pero hay que tener en cuenta que los recortes en las tasas de interés, aunque puedan indicar ciertas debilidades económicas, Sí. también pueden interpretarse como un estímulo para el crecimiento. Explícame eso un poco más. ¿Cómo un recorte en los tipos de interés puede estimular la economía? Pues mira, piensa en ello como un efecto dominó. Cuando los tipos de interés bajan pedir dinero prestado, se vuelve más barato tanto para las empresas como para los consumidores. Ajá, Esto puede impulsar la inversión empresarial, la creación de empleo claro, y el consumo, lo que a su vez puede dinamizar la economía en general. ya veo. Es como una inyección de adrenalina para el sistema financiero. Exacto. Pero entonces, ¿por qué Fidelity se muestra tan positivo con Japón y al mismo tiempo descarta al Reino Unido? ¿No se supone que las bajadas de tipos benefician a todos por igual? Ahí está la clave. No todos los países se benefician de la misma manera. Todo. En el caso de Japón, Fidelity parece estar apostando por su potencial de crecimiento a largo plazo impulsado por una serie de factores. ¿Cómo cuál es? Por ejemplo, la debilidad del yen que abarata las exportaciones japonesas Sí. y las hace más competitivas en el mercado global. También hay que tener en cuenta que Japón lleva años implementando reformas estructurales para Ajá. modernizar su economía y hacerla más atractiva para la inversión extranjera. Entonces, Fidelity ve a Japón como una especie de oasis en este mar de incertidumbre económica global. Exactamente. Ya. Un país con una economía estable, baja inflación y un yen débil que impulsa sus exportaciones. Un escenario muy atractivo para los inversores. Y en cuanto al Reino Unido, ¿qué es lo que no les convence? Bueno, el Reino Unido se enfrenta a un panorama más complicado. El Brexit ha generado mucha incertidumbre política y económica. Ya. Y la inflación sigue siendo un problema persistente. Esto podría obligar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés en contra de la tendencia global. Sí. Lo que haría que invertir en el Reino Unido se va menos atractivo en comparación con otros mercados. Entiendo. Es como si Fidelity estuviera buscando las mejores gangas en el mercado global. Sí, Y en este momento Japón parece ser la apuesta más segura. esa es una buena manera de verlo. Fidelity está analizando cuidadosamente las condiciones particulares de cada país Claro. y buscando oportunidades donde el riesgo sea menor y el potencial de retorno sea mayor. Y hablando de grandes apuestas, no podemos olvidar a China. El artículo menciona que el gobierno chino está implementando medidas de estímulo bastante agresivas para reactivar su economía. Sí, y estas medidas son dignas de mención. Hablamos de una inyección masiva de liquidez a través de la emisión de deuda por valor de más de 2 billones de yuanes. 2 billones. Esa es una cifra astronómica. ¿Y a qué se destina todo ese dinero? Principalmente a financiar proyectos de infraestructuras como la construcción de carreteras, puentes y ferrocarriles. La idea es impulsar la actividad económica a través de la inversión pública. Claro, eso tiene sentido. Es una estrategia clásica para estimular el crecimiento económico. Hmm. Pero hay algo más aparte de la emisión de deuda. Sí, China también está utilizando otros mecanismos para inyectar liquidez en el sistema como la creación de líneas de swaps y de refinanciación. ¿Y eso cómo funciona? Para los que no somos expertos en finanzas, Básicamente se trata de facilitar que los bancos y las empresas accedan a financiación a bajo coste. A través de los swaps se intercambian activos por dinero en efectivo y la refinanciación permite a las empresas renegociar sus deudas con mejores condiciones. Todo esto, en teoría, debería impulsar la inversión y el crecimiento económico. Parece que China está dispuesta a hacer todo lo posible para mantener su economía a flote. Pero ¿cuál crees que será el impacto de estas medidas en los mercados financieros? Bueno, es pronto para saberlo con certeza, pero lo más probable es que veamos un aumento en la demanda de acciones chinas. ¿Por qué? Porque los inversores ven estas medidas de estímulo como una señal de que el gobierno chino está comprometido con el crecimiento económico. Si la economía china crece, las empresas chinas se benefician y sus acciones suben de valor. Es un razonamiento lógico. Pero China no es una isla, forma parte de un sistema global interconectado. Exactamente. Lo que sucede en China tiene repercusiones en todo el mundo y viceversa. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo está afectando el entorno macroeconómico global actual al desempeño del mercado de acciones en Estados Unidos y China? Esa es una pregunta compleja, Lo sé, pero seguro que tienes algunas ideas interesantes al respecto. por supuesto.
Y creo que para entenderlo mejor tenemos que analizar algunos factores clave que están en juego. Me parece perfecto. ¿Qué te parece si lo dejamos aquí por ahora y retomamos este análisis en el siguiente segmento? Me parece bien. Dejemos a nuestros oyentes con la intriga. Decíamos que para comprender cómo el entorno macroeconómico global está afectando a los mercados de Estados Unidos y China, Sí. debemos analizar algunos factores clave. Me has dejado con la intriga. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, en primer lugar, tenemos la inflación, un problema global que está erosionando el poder adquisitivo de los consumidores Claro. y obligando a los bancos centrales a subir los tipos de interés. Lo cual, como hemos visto, puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico. Exactamente. Y aquí es donde vemos una divergencia interesante entre Estados Unidos y China. Ajá. La Reserva Federal ha sido más agresiva en su lucha contra la inflación, subiendo los tipos de interés a un ritmo más rápido que el Banco Popular de China. ¿Y eso qué implica para los mercados? Bueno, por un lado, un dólar más fuerte puede hacer que las acciones estadounidenses sean menos atractivas para los inversores extranjeros. Por otro lado, una política monetaria más flexible en China podría estimular su economía y hacer que las acciones chinas sean más atractivas. Es decir, que la inflación y las políticas monetarias de cada país pueden crear oportunidades y riesgos específicos para los inversores. Así es. Otro factor importante a considerar son las tensiones geopolíticas, especialmente la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si esa guerra comercial lleva años en marcha Exacto. y no parece que vaya a terminar pronto. Exactamente. Y aunque ha habido algunos intentos de distensión, la incertidumbre persiste. Y esto puede afectar negativamente a las empresas que dependen del comercio entre ambos países. Lo cual se traduce en volatilidad en los mercados, ¿no? Precisamente, los inversores tienden a ser cautelosos cuando hay incertidumbre geopolítica, y esto puede provocar fluctuaciones en los precios de las acciones. Entiendo. Entonces tenemos la inflación, las políticas monetarias divergentes y las tensiones geopolíticas. ¿Algún otro factor que debamos tener en cuenta? Si no podemos olvidar la incertidumbre económica general. La guerra en Ucrania, la crisis energética en Europa y la desaceleración del crecimiento global son factores que están creando un clima de incertidumbre y volatilidad. Y esto afecta tanto a Estados Unidos como a China, ¿verdad? Por supuesto. La economía global está interconectada y lo que sucede en una parte del mundo puede tener repercusiones en otras. Por ejemplo, si la economía europea entra en recesión, eso podría afectar negativamente a las exportaciones de Estados Unidos y China. Ya veo. Parece que hay muchos factores en juego y que el panorama es bastante complejo. Así es. Pero no todos son malas noticias. A pesar de estos desafíos, tanto Estados Unidos como China tienen economías resilientes y un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Lo cual significa que todavía hay oportunidades para los inversores. Exactamente. La clave está en entender las dinámicas globales, analizar cuidadosamente los riesgos y las oportunidades y tomar decisiones de inversión informadas. Y para eso, por supuesto, es fundamental mantenerse informado y seguir podcasts como este. Por supuesto. Esperamos que esta inversión en el mundo de las inversiones globales les esté resultando útil a nuestros oyentes. Sin duda. Y ahora, volviendo a Fidelity y su estrategia de inversión, me gustaría profundizar un poco más en sus apuestas por Japón. Sí. ¿Qué sectores o empresas específicas están captando su atención? Bueno, según el artículo, Fidelity se está centrando en empresas japonesas que se benefician de un yen débil, como las empresas exportadoras de automóviles y electrónica. Tiene sentido. Un yen débil hace que sus productos sean más baratos para los compradores extranjeros. Exacto, y además Fidelity está apostando por empresas japonesas que están invirtiendo en innovación y tecnología, como las empresas de robótica e inteligencia artificial. Es decir, que no solo se están fijando en el corto plazo, sino que también están buscando empresas con potencial de crecimiento a largo plazo. Precisamente. Ya. Y esto es algo que cualquier inversor debería tener en cuenta. No se trata solo de buscar ganancias rápidas, sino de encontrar empresas sólidas con un futuro prometedor. Muy bien. Y en cuanto a China, ¿qué tipo de empresas se están beneficiando de las medidas de estímulo del gobierno? Bueno, como hemos mencionado, gran parte del estímulo se está destinando a proyectos de infraestructuras. Por lo tanto, las empresas de construcción, ingeniería y materiales de construcción están viendo un aumento en la demanda. Claro, eso es lógico. Si se están construyendo más carreteras, puentes y ferrocarriles, esas empresas van a tener más trabajo. Exacto. Y además las empresas que se dedican a la energía renovable y la tecnología verde también se están beneficiando del impulso del gobierno chino hacia una economía más sostenible. Es decir, que las medidas de estímulo
no solo están impulsando el crecimiento económico a corto plazo, sino que también están sentando las bases para un futuro más sostenible. Así es. Y esto es algo que los inversores deberían tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Las empresas que están alineadas con las tendencias globales como la sostenibilidad y la innovación tienen más probabilidades de tener éxito a largo plazo. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno en este segmento. Hemos analizado los factores macroeconómicos que están afectando los mercados globales y hemos profundizado en las estrategias de inversión de Fidelity en Japón y China. Sí, y creo que hemos proporcionado a nuestros oyentes una visión bastante completa del panorama actual. Exacto. Y ahora, para terminar este episodio, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. ¿Qué otros factores, además de los que hemos mencionado, creen que serán importantes a la hora de evaluar el futuro de los mercados de acciones en Estados Unidos y China? Esa es una pregunta muy interesante. Y la respuesta, como suele suceder en el mundo de las finanzas, es que depende. Depende de una serie de factores que son difíciles de predecir con certeza. Es fascinante cómo estas acciones de Fidelity de China revelan una especie de pulso global en los mercados. Por un lado tienes a Fidelity, un gigante de la inversión, haciendo apuestas calculadas basadas en las condiciones específicas de cada país. Es como si estuvieran jugando al ajedrez, ¿no? Moviendo sus piezas estratégicamente en el tablero global. Exactamente. Y por otro lado tienes a China, una potencia económica en sí misma, Claro. tomando medidas drásticas para estimular su propio crecimiento, Ajá. lo que inevitablemente crea ondas que se sienten en todo el mundo. Es como si estuvieran lanzando una piedra gigante en un estanque, ¿no? Y las Oh. ondas se expanden hacia afuera, afectando a todos los demás. Una analogía perfecta. Si conectamos esto con el panorama general, Sí. nos damos cuenta de que la interconexión de la economía global es más evidente que nunca. Lo que sucede en Estados Unidos afecta a China y viceversa. Lo que decide Fidelity puede influir en las decisiones de otros inversores. Es un ecosistema complejo, sin duda. Pero volviendo a la pregunta que dejé al final del último segmento, Sí. ¿qué otros factores, además de la inflación, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica, crees que serán importantes para el futuro de estos mercados? Bueno, creo que uno de los factores clave a observar es la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si bien ha habido algunos intentos de distensión, la situación sigue siendo volátil. Es cierto, cualquier escalada en las tensiones comerciales podría tener un impacto negativo en ambas economías Exacto. y por ende en sus mercados de valores. Otro factor importante será la política monetaria de la Reserva Federal y del Banco Popular de China. Claro. ¿Continuarán bajando las tasas de interés o cambiarán de rumbo si la inflación repunta? Esas decisiones tendrán un gran impacto en la liquidez global y en el apetito de los inversores por el riesgo. Sin duda. Y finalmente creo que es crucial prestar atención al crecimiento económico global en general. Si la economía mundial se desacelera, eso inevitablemente afectará a todos los mercados, incluyendo los de Estados Unidos y China. Totalmente. Parece que hay muchos factores en juego y la situación puede cambiar rápidamente. ¿Algún consejo para nuestros oyentes que estén tratando de navegar por este panorama complejo? Yo diría que lo más importante es mantenerse informado, diversificar sus inversiones y no dejarse llevar por el pánico. Las inversiones a largo plazo requieren paciencia y una visión estratégica. Excelentes consejos. Pues muchísimas gracias por tu análisis. Ha sido realmente esclarecedor. Un placer como siempre. Y a todos nuestros oyentes les esperamos en nuestra próxima inversión. Hasta pronto.